Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos de diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a Óscar Alvarado, profesor del OCR, especialista en relación de computadora-humano. Ahorita vamos a hablar en detalle de eso. Hola Óscar, mucho gusto de tenerte aquí, un placer. Hola, mucho gusto Francisco, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con todos tus escuchas. Hemos estado tratando de buscar una persona especializada desde hace un tiempo en HCI. Ahorita si querés nos contás vos qué es lo que es HCI. Y hemos tratado de buscar una persona, nos ha costado muchísimo y encontramos a Óscar hoy. Entonces, Óscar, cuéntanos quién sos, qué has hecho, cuál es tu carrera, qué es ser profe de la Universidad de Costa Rica. Bueno, genial, muchísimas gracias Francisco. Pues bueno, es un poco larga la historia para llegar a estudiar interacción humano-computador, pero básicamente, si me tengo que volver a algún punto, diría que me tengo que volver a cuando estaba en el cole, decidiendo qué quería estudiar, y en ese momento yo juraba que iba a cambiar el mundo con periodismo. Quería estudiar periodismo, quería estudiar, no sé, saber cómo hacer noticias y salir en tele, tal vez, qué sé yo, y evidenciar los casos de corrupción o qué sé yo, todo ese tipo de cosas que tenemos en nuestro país. Y yo decía, por medio del periodismo, por medio de la comunicación, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a crear un mejor país y ser ese periodista estrella y responsable y demás. Y pues bueno, en Costa Rica para estudiar periodismo hay que ir a la Universidad de Costa Rica, hay que estudiar en la UCR, en la Escuela de Comunicación Colectiva. Y el problema de estudiar comunicación es que el corte es bastante alto. Entonces, claro, yo me preparé, hice el examen de admisión del TEC, hice el examen de admisión de la UNA, me fue muy bien en ambos, llevé un curso aparte para hacer el examen de admisión y demás. Y cuando llegué a hacer el examen de admisión de la UCR, todo bien. Me dieron el folletito, en aquel momento era, no sé si todavía son esos folletitos de bolitas donde uno empieza a rellenar una bolita, también una hojita aparte y demás, y yo todo concentrado empecé a hacer el examen. Yo recuerdo que estaba muy concentrado en ello. Cuando volví a ver para arriba, me di cuenta que me hacían falta 20 minutos de tiempo solamente para terminar ese examen de admisión, y cuando me di cuenta que solo me hacían falta 20 minutos, pues yo iba apenas por la pregunta 20 de 60, una cosa así por el estilo. Y dije, híjole, me va a ir mal, me va a ir terriblemente mal en este examen. Recuerdo que en ese punto inmediatamente empecé nada más a llenar bolitas así de manera aleatoria y a ver qué salía, ¿verdad? Yo sinceramente no sé por qué perdí la noción del tiempo. Fue, yo diría, un error bastante honesto. Algo del cual no me pude percatar conscientemente. Simplemente estaba tan concentrado tal vez en llegar a esa carrera de periodismo y pues obviamente el resultado no fue suficiente para poder entrar a esa carrera. Y por dicha había hecho los exámenes del TEC y de la UNA, y pues bueno, ¿qué puse en la UNA y en el TEC? En ambas opciones puse ingeniería en sistemas, ingeniería en computación. Y pues bueno, como vivo en Heredia, yo dije, ya no sé, como quiero hasta Cartago, hay gente que se hace el sacrificio. Yo decidí, no, mejor no irme hasta Cartago y estudiar aquí en Heredia. Me fui a la Universidad Nacional y empecé la carrera de ingeniería en sistemas ahí. Cosa que sentí un poco difícil de aceptar al principio. Pero bueno, cuando ya iba por la segunda carrera de ingeniería, por el segundo año de la carrera de ingeniería, dije yo, bueno, no me voy a dejar esa espinita y volver a hacer el examen de admisión. Y todo bien, volví a hacer el examen de admisión y ahora sí, me fue genial y pude entrar a la escuela de comunicación. Cuando entré a la escuela de comunicación, lo primero que le preguntan a uno, bueno, ¿por qué están estudiando comunicación y qué están haciendo aparte de estudiar comunicación? Si estudian hacer una carrera, algo por el estilo. Cuando yo mencionaba que yo estudiaba ingeniería en sistemas, todos los profesores y profesoras me decían, Óscar, no deje de estudiar informática. Necesitamos a alguien como usted, por favor. Y yo, pues bueno, está bien, no me imaginaba en ese momento por qué o qué era. Y ahí en la carrera de comunicación, en un curso de teorías y tendencias de la comunicación, me hablaron de interacción humano-computador. Una de las teorías era, bueno, ¿qué es interacción humano-computador? ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? Y bueno, todo lo que involucra la interacción humano-computador, o la HCI en inglés. Y siempre me quedó esa espinita de interacción humano-computador. Cuando ya estaba a punto de terminar la carrera, se hizo una reestructuración del plan de estudios de la Escuela de Comunicación y metieron de hecho cursos relacionados a tecnología, a diseño de tecnología. Ambos cursos se llaman diseño de aplicaciones interactivas y producción de aplicaciones interactivas. Se lleva uno después del otro.
y me dijeron, Oscar, nos parece que usted sería ideal para que diera estos cursos. Sin embargo, necesitamos que vaya afuera y estudie si quiere quedarse acá. Y pues bueno, Oscar en ese momento nunca se había imaginado ir a estudiar afuera. Y yo no sabía qué ir a estudiar afuera para poderme quedar en esos cursos. Me acordé de interacción humano-computador, del curso de teorías y tendencias, y empecé a buscar planes de estudio. Para no hacerte tan larga la historia, porque para conseguir beca y un montón de cosas podríamos hacer otro podcast para hablar solo de ese tema, pero al final tuve la oportunidad entonces, gracias al apoyo de la UCR y también al apoyo del MISIT, de realizar una maestría en interacción humano-computador en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Tengo que decir que de ahí aprendí mucho de esa filosofía personal que tenemos todos y todas los que trabajamos en diseño y tecnología. Por lo menos esa filosofía que yo tengo, de la que más aprendí es esta tendencia nórdica del diseño participativo, donde entendemos el diseño centrado en el usuario hasta llevarlo al máximo límite posible, a involucrar al usuario de una manera activa o a la persona que utiliza la tecnología de una manera activa y de la manera más activa posible en el diseño de tecnología, desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Y nosotros como diseñadores y diseñadoras actuando como guías y acompañantes de ese proceso de diseño. Entonces ahí es donde aprendí básicamente esa metodología y esa forma de pensar el diseño de tecnología y la interacción humano-computador. Y luego, por esas intenciones académicas que yo tenía también de quedarme en la UCR, pues tenía que continuar luego con un doctorado y me salió la oportunidad de estudiar un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde, bueno, ahí estuve prácticamente 5 años, 4 años de doctorado, luego hice un año de postdoctorado también. Ahí aprendí montones, tuve chance de publicar, tuve chance de aprender la parte más científica del área de interacción humano-computador en la Facultad de Computación de esa universidad. Y ahí también establecí colaboraciones con el Laboratorio en Ciencias Sociales, MinLab, que se llama ya de diseño, tecnología y demás. Y pues bueno, luego de ese año de postdoctorado me vine para acá y ya este semestre retomé las labores ahí en la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR y estamos trabajando como profesor, en este caso el curso de producción de aplicaciones interactivas. También estoy impartiendo el curso de fundamentos de comunicación digital y estamos empezando con unos cursos bastante interesantes, tratando de introducir a científicos sociales o a los profesionales de las ciencias sociales dentro de programación. Pensarles enseñar un poco de diseño web, por ejemplo, de interacción humano-computador, de experiencia de usuario, pero también de implementación de prototipos de baja fidelidad, pero también prototipos de alta fidelidad. Diseño web por el momento, pero bueno, en algún momento también saltaremos a aplicaciones móviles y otro tipo de tecnologías, tal vez Arduino u otro tipo de interacción un poco más tangible, más de sensores y actuadores, y para pensar y repensar la tecnología también desde las ciencias sociales y darle estas herramientas a los profesionales que generalmente, los y las profesionales que generalmente no están tan involucrados en la tecnología como la gente más relacionada a ciencias de la computación o ingeniería en sistemas. De hecho, lo que me llama muchísimo la atención es cuál es la diferencia en sí de pasar de HCI a UX, digamos, ¿cuál es la diferencia real que existe? Si querés nos explicas un poco qué es HCI primero y después abordamos ese tema que yo creo que es el tema que todo el mundo quiere escuchar. Porque yo lo he leído 1 trillón de veces y en Costa Rica no sé si existe trabajo o existen personas que trabajan como HCI, digamos, por así decirlo. Porque no sé ni cómo se llama la posición, digamos, realmente sí, es no un lo poco sé. complicado. Pero no sé cuál es esa línea delgada entre soy un diseñador de interacción, porque voy a explicar un poco para la gente que nos escucha de fuera de Costa Rica. En Costa Rica la única forma de ser diseñador de interacción en este momento, 2022, si no me equivoco, solo hay 2 caminos en este momento de formación formal, pongámosle ese nombre, que sería la OCR, ¿verdad? La OCR tiene ciertos cursos de diseño de interacción, ¿cierto? Dentro de las carreras de ingeniería, bueno, sistemas de computación y la otra que es comunicación colectiva, creo. Y el tecnológico lo tiene dentro de diseño industrial. Por cierto, yo conozco gente que se ha graduado de la licenciatura de diseño industrial enfocada en experiencia de usuario. Ahora, el tecnológico, la Universidad Tecnológica de Costa Rica, lo que ha enfocado sus cursos es que
las personas se pasen a digital, ¿verdad? Porque no existe mercado de maquilas y fábricas en Costa Rica tan fuerte como para que ellos sigan trabajando en productos físicos. Y esa ha sido la evolución que ha pasado durante los últimos 10 años. Entonces, digamos, yo no conozco a nadie en Costa Rica, sinceramente, que trabaje como un HCI. Entonces, digamos, si quieres, empecemos por ahí, digamos, ¿qué es HCI? ¿Qué es lo que hace una persona que trabaja en eso? ¿Y cuál es la diferencia entre UX, User Experience, y HCI? Claro, claro. Mira, desde mi perspectiva también y la experiencia que tengo hasta el momento, yo diría que HCI es el término académico para trabajar en diseño de tecnología y en experiencia de usuario y en investigación de usuario, mientras que el término comercial, sin menospreciar, sin querer menospreciar el término comercial, simplemente decir que del lado de la industria, el término que se utiliza es experiencia de usuario. Ahora bien, claro que en ambos campos, en el académico y en el profesional de industria, existen diferencias. Entonces, por ejemplo, en la interacción humano-computador o HCI en inglés, nos enfocamos, diría yo, sobre todo más en la parte académica y no necesariamente únicamente en la parte de experiencia de usuario, que es la que de todo el área de interacción humano-computador más repercusión ha tenido en la parte comercial, diría yo, y también en la parte de industria. Vamos a ver si me explico un poco. Interacción humano-computador es una sombrilla grande de un campo científico dedicado al estudio del diseño, la evaluación y la implementación de computadoras en su inicio, como dice interacción humano-computador, pero abramos un poco más el concepto y no nos limitemos solo a computadoras, sino hablemos tecnología en general, ¿no? Cualquier forma o dispositivo que tengamos digital entraría también dentro de esta sombrilla grande que es interacción humano-computador. Ahora bien, interacción humano-computador tiene muchísimas áreas, ¿cierto? Cuando hablamos de tecnología prácticamente cubre absolutamente las 24 horas de nuestras vidas, directa o indirectamente. Entonces, una de esas áreas de la interacción humano-computador es el diseño de experiencia de usuario, que es la que más repercusión ha tenido, diría yo, en el ámbito más de la industria. Por lo tanto, cuando hablamos de un diseñador de experiencia de usuario, estamos hablando también de un diseñador de interacción humano-computador. Un diseñador de experiencia de usuario toma herramientas que se han elaborado, teoría que se ha generado y también, ¿por qué no?, metodologías inclusive que se han aplicado ya en la interacción humano-computador, pero que en este caso se aplica para informar el diseño de la tecnología, pensando en la experiencia de usuario, una experiencia de usuario agradable, positiva, pero también en la búsqueda de objetivos más tangibles, ¿no? Mientras que la interacción humano-computador se dedicaría a la generación de conocimiento, todo ese conocimiento que se va a aplicar tarde que temprano en el diseño de la industria de la tecnología también. Y pues bueno, es una ciencia, creo yo, que así como la progresión de interacción humana, de experiencia de usuario, es también una ciencia que es bastante novedosa. Estaríamos hablando de tal vez finales de los 80s y principios de los 90s, donde se han generado las primeras teorías. Uno de los padres de la interacción humano-computador y también de nuestra profesión de experiencia de usuario, podría yo decir Don Norman, y una de nuestras Biblias es el diseño de las cosas de todos los días, ¿no? O Design of Everyday Things. Tenemos los mismos padres, tenemos las mismas teorías y trabajamos exactamente lo mismo. Yo diría que la única diferencia es que una se aplica en el lado académico para generar la ciencia y el conocimiento y la otra se aplica en el ámbito más comercial y más de industria, donde obviamente también se genera conocimiento y también se tiene un impacto en las marcas y tecnologías que utilizamos a diario. Yo diría que esa sería la principal diferencia. Ahora también hay que agregar un punto bastante interesante aquí, es que yo creo que las personas que están empezando a estudiar diseño de interacción, que UX al SUA se enfoca a las personas que están comenzando en esto, ¿verdad? Entiendan un poco que HCI, digamos, a mí de hecho me cuesta todavía que la sombrilla grande es HCI y todo hacia abajo, ¿verdad? Y de hecho por eso te lo comenté. Y yo veo la parte comercial, nunca he visto la parte académica de investigación, ni muchísimo menos de ergonomía y factores humanos. Ahora, esa es la otra parte que una persona que trabaja, por así decirlo, en HCI, quitemos aquí lo digital, ¿verdad? En general, en espacios físicos, en espacios digitales, en productos físicos y en productos digitales, ve, cosa que una persona que es un UX designer, pongamos un diseñador de experiencia de usuario, en una agencia costaría muchísimo que viera. Factores humanos, ergonomía, sociología, ciencia cognitiva, todos esos términos que yo creo que una persona que trabaja más en factores humano-computadora, en el rango académico, ve muchísimo más todo el tiempo, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que la gente a veces dice que UX design
y las mismas escuelas contratan formar UX designers, bueno, en Costa Rica ha costado, en las privadas, universidades privadas, que le enseñan a sus estudiantes que no solo son cosas digitales, son cosas físicas. Un diseñador de experiencia de usuario puede trabajar cosas físicas, son los mismos principios, son las mismas teorías, son los mismos libros. Lo que cambia, sí, exacto, son factores humanos y ergonomía, ¿verdad? Y entonces yo creo que es ahí donde está la sombrilla grande, las sombrillas pequeñas, pero que al final todo termina siendo lo mismo, ¿verdad? Totalmente, Francisco, totalmente de acuerdo con vos. La ciencia de la ergonomía y los estudios de ergonomía fueron una de las raíces de la interacción humano-computador. Cuando en aquel momento solamente usábamos máquinas analógicas, por ejemplo, muchos de los estudios son al frente de las interfaces de los pilotos de avión, por ejemplo, donde eran interfaces analógicas meramente, un montón de botones y un montón de switches, y la palanca esta para subir o bajar el avión, inclusive para disparar misiles y todo este tipo de cosas. Son las raíces de lo que son la interacción humano-computador, que luego pasaron a ser interfaces digitales y luego tecnologías cada vez más digitales. Yo creo que aquí lo importante para los y las que nos escuchan es que el centro es la persona, más allá de la tecnología. El centro es la persona, ¿y a qué me refiero yo con esto? Que somos profesionales, ya sea en interacción humano-computador, ya sea en UX o User Experience o cualquier cosa. Nuestro objetivo final es crear herramientas para personas y mejorar la vida de las personas en contextos, lugares, necesidades determinadas y particulares. Al fin y al cabo es la persona, y hoy por hoy, en su momento fueron interfaces analógicas, hoy por hoy tenemos interfaces digitales, llámense interfaces tangibles digitales, que también podemos hablar de eso, que fueron de mis especializaciones durante el doctorado, pero podremos hablar de interfaces tangibles digitales, pero también interfaces gráficas de usuario, que son las que generalmente se desarrollan desde la parte de UX Design. Pero mañana será otra cosa, mañana será otra herramienta que esté invadiendo nuestro día a día, que defina nuestro trabajo, nuestra forma de interrelacionarnos, nuestra forma de consumir, y ahí estaremos también pensando de una forma apropiada de diseñar esa tecnología para mejorar lo que es el fin último de nuestras profesiones, la vida de las personas, su calidad de vida y esa forma de ser persona también. Ahora que lo dices, es un punto muy interesante. Y de hecho, la herramienta que fue un capítulo completo de UX al Suave es Figma. Y yo uno de los temas que dije es que no es el indio, no es la flecha, sino es el indio en realidad. Es un dicho, o sea, no es la flecha, es el indio al final del día. Lo que pasa es que las herramientas van a ir cambiando durante los años. Vamos a tener diferentes herramientas. El VR viene muy fuerte, el AR viene muy fuerte. Y entonces eso es lo que los diseñadores de experiencia de usuario deberían con sus teorías enfocarse a aprender cómo diseñar en esas plataformas, en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo cambia eso para una persona de human computer, digamos, por así decirlo, de humano-computadora, lo dije en inglés, aquí se habla en español? ¿Cómo cambia eso su trabajo de investigativo? Todas estas nuevas plataformas que existen de AR, bueno, AR es... Bueno, en español no sé el término, no sé si tú lo sabes. Augmented Reality, que sería realidad aumentada. Y VR, que es realidad virtual en español. ¿Cómo cambia eso, esas relaciones? Digamos, ¿se pueden utilizar las mismas teorías? ¿Se pueden utilizar los mismos procedimientos? ¿O ya ahí sí, ya, mira, tienes que especializarte en estas cosas, digamos? Bueno, en particular con tecnologías que yo denomino realidad extendida, porque estamos hablando de un continuo de la realidad, ¿cierto? Donde tenemos en un extremo la realidad tangible, concreta, y la otra, la meramente digital, en el otro extremo. Tanto tecnologías como de realidad virtual, realidad aumentada, el concepto de realidad mixta también, que a veces se ubica por ahí en el medio de estas dos. Todas ellas utilizan las mismas metodologías, diría yo, que aplicamos ya en UX Experience, digamos, en diseño de experiencia de usuario, pero también en interacción humano-computador. Claro está que las metodologías hay que adaptarlas al medio y al instrumento que se está utilizando. Por ejemplo, si mal no recuerdo, un especialista que recién estaba yo escuchando el tema de realidad aumentada, todavía no existe, por ejemplo, un Figma de realidad aumentada. Es decir, yo podría diseñar cosas en Figma y tal vez ponérselas al frente a la persona que está utilizando ya sea el HoloLens o el celular para la realidad aumentada, ¿verdad? Pero tendría que imprimirlas y ponérselas al frente y decirle, imagínate que esto está pasando, ¿verdad? Al frente tuyo, flotando en el aire, básicamente, ¿cierto? Pero un Figma en sí mismo, por ejemplo, no existe todavía,
por aquello que alguien nos está escuchando que quiera pegarse el diseño de un software parecido, todavía no existe para nosotros los diseñadores y diseñadoras una forma de crear prototipos de baja definición en el contexto de realidad aumentada. Entonces ahí es donde tenemos que adaptar nuestras metodologías y tal vez, como decía, poner más papel o más cartulina o más prototipos de baja fidelidad, aunque sea poniéndoselos al frente de la persona para simular que esto va a flotar al frente y qué te parece, qué no te parece, empezar a recibir retroalimentación de esa forma, o bueno, implementando ya de manera de alta fidelidad y los prototipos en el HoloLens o ya sea en el celular también para ver esa realidad aumentada. Pero al fin y al cabo las metodologías son las mismas. Yo creo que lo que va cambiando y evolucionando a lo largo de la historia de la interacción humano-computador son las filosofías que hay detrás, que tenemos en el centro de la interacción. Y cuando hablo yo del centro de la interacción fue que en su momento, al principio, nos enfocábamos mucho, por ejemplo, en la eficiencia. Cuando la persona se sentaba al frente de la computadora, nos imaginábamos a una persona en una computadora en una oficina, ¿no? Y queríamos que terminara el trabajo lo más rápido posible para ser eficientes y efectivos. Pero ya la computadora ya no está solamente en la oficina, está también en el celular, ¿no? Está también en el bolsillo, todos y todas, a diario. Entonces, ya nos dejamos de enfocarnos tanto en la eficiencia y en la efectividad para que una persona termine su trabajo de oficina rápido y ahora nos enfocamos en la experiencia, ¿no? En cuál es esa experiencia de utilizar un producto y cómo cambia tu día a día la experiencia del consumir ese producto. Y luego parece que la teoría nos está apuntando en diferentes direcciones, pero una de ellas es en dejar de pensar tanto en la experiencia de usuario y enfocarnos más en cuál es el valor añadido que una tecnología o un diseño en particular nos brinda a nuestras vidas como personas y como especie. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, tenemos montones de aplicaciones hoy por hoy con excelente experiencia de usuario que millones de personas la están utilizando alrededor del mundo. Sin embargo, esas tecnologías están también provocando consecuencias negativas en nuestras sociedades, en nuestras culturas, en nuestras formas de entendernos como especie y en nuestras formas de interrelacionarnos. Entonces, cuando nos limitamos únicamente a pensar en la experiencia de usuario, podríamos utilizar, como dice otro teórico también, Paul Durisch, de interacción humano-computador y experiencia de usuario, utilizar la experiencia de usuario como una arma de legitimidad. Es decir, esta tecnología tiene experiencia de usuario positiva, por lo tanto, basta, ya terminé mi trabajo. Sin embargo, la interacción humano-computador va más allá y trata de imaginarse la tecnología como una herramienta para ser una mejor especie, una mejor población, una mejor comunidad, una mejor sociedad. Y por lo tanto, la experiencia de usuario ahí se queda un poco corta. No se trata solamente de tener una vivencia positiva al usar la tecnología, sino también qué implicaciones está generando esa tecnología con el resto de la sociedad, con las personas que me rodean, con el ambiente inclusive. Y cómo podríamos imaginar tecnología mucho más en paz con el ambiente, con nuestras sociedades y sobre todo con las personas más sensibles que también conforman la sociedad en la cual vivimos y con las cuales compartimos. De hecho, aquí viene un tema de un ejemplo que yo tengo de que el mejor producto, uno de los mejores productos diseñados gracias a estas metodologías son los cajeros automáticos. Es el mejor ejemplo de un producto, por así decirlo, de una relación humano-computadora que no sea una computadora. Bueno, es una computadora disfrazada, pero no es una para el público normal no es una computadora. Y entonces yo cuando estaba buscando información me di cuenta de que ese es uno de los ejemplos más comunes de una buena relación humano-computadora, porque cambió la experiencia de las personas cuando fue inventado, modificó la sociedad y en segundo lugar además todo el mundo sabe utilizarlo sin importar el idioma. Vos podés estar en China que sabes cómo utilizar un cajero automático en realidad. Entonces me llamó muchísimo eso la atención de que en realidad si lo vemos desde un modo macro, la relación humano-computadora como un estudio, o sea, como una carrera, pongámoslo así, más general, su objetivo no es satisfacer una necesidad de que esa aplicación como el diseño de interacción puede ser, digamos, como mira, ocupo mejorar esta experiencia de esta aplicación, de este sitio web que no funciona, pero hay que mejorarlo. Yo pienso más que es en la necesidad de crear un cambio tan grande que modifique cómo la sociedad utiliza algo. Lo veo más de esa manera, digamos. El cajero automático es un vivo ejemplo de eso. Y ahí yo creo que viene la otra parte. TikTok es el ejemplo que puede ser un buen diseño de interacción bien aplicado, con un algoritmo de recomendaciones bien aplicado, pero que
que la relación humana-computadora se vea deteriorada. ¿Por qué? Porque las personas pierden muchísimo tiempo en realidad y se vuelve una adicción. Es increíble la adicción que la gente le tiene a TikTok. La gente puede perder horas viendo videos de 15, 20 segundos en repeat, o sea, en lista. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo de esto. Es un buen diseño de interacción, un buen UI, una buena experiencia de usuario también. Pero el HCI falla, por así decirlo. Viéndolo como si fuera una carrera aparte, falla estrepitosamente porque la relación humano-computadora falla. No está mejorando absolutamente nada del ser humano en sí como especie, sino lo está empeorando. Totalmente. De hecho, bueno, ahora que mencionas este ejemplo, Francisco, mi experiencia durante el doctorado fue investigar cómo mejorar la relación entre personas y inteligencia artificial. De manera particular, de la inteligencia artificial, me especialicé en estudiar sistemas de recomendación, como el que acabas de mencionar, TikTok, y en particular por mi carrera de producción audiovisual también en la UCR, pues hice recomendaciones de películas para mi tesis. Pero bueno, podríamos hablar un poco más de manera general de las recomendaciones en general. Son sistemas de inteligencia artificial usualmente recopilando datos de las personas y generando recomendaciones. Hay muchísima literatura detrás de esto, sin embargo, aunque Netflix funcione, por ejemplo, aunque Amazon Prime funcione, aunque Disney Plus funcione, aunque TikTok funcione, aunque Facebook funcionó, tal vez está dejando de funcionar, pero sigue funcionando para otras poblaciones, Instagram funciona y el sistema de recomendación de Spotify funciona y todos estos sistemas de recomendaciones funcionan, la literatura demuestra que también están llenas de problemas. Por ejemplo, falta de transparencia, falta de control, falta de awareness o de concientización en las personas que hay sistemas detrás recomendando, aunque no parezca, tal vez a veces nuestro círculo entiende de algoritmos y de sistemas de recomendación, pero hay otros círculos todavía más grandes que no entienden de algoritmos ni saben que hay un sistema de recomendación detrás, filtrando contenido, decidiendo qué ves y qué no ves con base en tu interacción. Y esto está demostrado también y medido, por ejemplo, en países donde se supone que la alfabetización digital es muy alta, llámese Noruega, países nórdicos y demás. Entonces, estamos claros que estos sistemas de recomendación, aunque son efectivos, tal vez desde un punto de vista comercial, todavía padecen de problemas de transparencia, de control, de diversidad, por ejemplo, y ahí es donde la interacción humano-computador entra para analizar la sombrilla grande y decirnos, ok, tal vez la experiencia de usuario sí, es parte de la interacción humano-computador, pero no necesariamente es todo, no es suficiente, porque estamos hablando también de tecnologías que están definiendo nuestra sociedad y nuestra forma de interactuar como personas. Por ponerles un ejemplo, de Facebook todavía no sabemos si ya destruyó las democracias o si ya ha destruido democracias en particular en países en específico, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es este sistema de recomendación que viene detrás, que parece que destruye democracias? ¿Y cómo podríamos diseñarlo? Porque los sistemas de recomendación son necesarios definitivamente, pero ¿qué requisitos tendrían? ¿Cómo podríamos imaginarlos? ¿Cómo podríamos plantearlos? De tal forma que esos problemas se reduzcan y que la experiencia de usuario se mantenga y siga siendo tal vez mejor y más alta y poder hacer uso de la tecnología de una manera responsable y cercana a las personas y a nuestras sociedades. Esto se podría decir que, bueno, es una pregunta yo creo que muy directa en este momento. ¿El diseño de servicios entra dentro de HCI? Totalmente, considero que sí entra. Tal vez el diseño de servicios sería esa parte en la cual no se limita a lo digital, sino que entraría desde el diseño de servicio, cuando yo entro a la municipalidad a pagar el agua, por ejemplo, también el servicio de descargar una película en una plataforma de internet o de streaming. Podríamos pensar en el consumo de la tecnología como un servicio en sí mismo. Si dejamos de pensar en la computadora o en el chunche un poco, nos damos cuenta que realmente una persona lo que está haciendo es el consumo de un servicio, ya sea los posts de una red social, ya sea descargando una película mediante un servicio de streaming, ya sea pagando la luz mediante un servicio digital o cosas por el estilo. Estamos también accediendo a un servicio y parte de la investigación para el diseño de experiencia de usuario y también de la interacción humano-computador, sería pensar en cómo diseñar ese servicio de tal forma que la persona acceda a él de manera efectiva, eficiente, confiable, pero que también ese servicio construya una mejor sociedad alrededor de ese servicio en sí mismo. Yo considero que prácticamente estamos hablando, creería yo, de casi la misma profesión, pensando en ese diseño de servicios
que constantemente consumimos y necesitamos. De hecho, nosotros tenemos un par de capítulos de puro diseño de servicios. Uno es con Keren, de hecho, Ramírez, que vino. Y eso fue una de las conversaciones. Cómo mejorar servicios es un tema muy complejo porque depende de muchas personas y muchas correlaciones en cómo las personas esperan su servicio, uno, y dos, cómo las personas creen que se le debe brindar. Son cosas diferentes. A mí me costó entenderlo con Keren, me lo explicó a mí. ¿Por qué? Porque una cosa es que esperar esperar el resultado del servicio, digamos, yo voy a un municipio a pagar mis impuestos y el resultado es pagar. Pero cómo me brindan a mí ese servicio es totalmente diferente, porque al final del día el objetivo es pagar. Indiferentemente yo voy a estar ahí 3, 4, 5 horas, no va a importar porque yo ocupo pagarlo. Pero cómo reducimos ese tiempo es lo importante. Cómo hacemos que en vez de 5, 4, 3 horas, 2 horas, lo que sea, lo hagan 10 minutos, lo hagan 1 minuto, lo hagan 3 minutos, lo hagan 5 minutos. ¿Cómo podemos optimizar esa línea, esa fila? ¿Cómo podemos optimizar que las personas que digitan el nombre de esa persona, el ID, cómo mejoramos todo ese proceso? Y yo creo que ahí es donde viene también el teje y maneje de esto y donde es hilar muy fino. En qué momento es digital y en qué momento no lo es, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que es este espacio, más que todo trata de educar a la gente. Espérense un momento, no se lleven este bootcamp, este curso de 6 meses y piensen que ustedes son diseñadores de interacciones que pueden competir con una persona que lleva 2, 3 años de formación. Yo los bootcamp no estoy diciendo que sean malos. Lo que estoy diciendo es que, por poner un ejemplo, y lo que han escuchado ustedes estos 30 minutos, esto abarca muchísimos conceptos que esos bootcamps o cursos cortos de 1 año no abarcan. Voy a decir esta frase, la voy a robar de Twitter. La diferencia de un diseñador de interacción que no tiene datos y no hace research con un diseñador gráfico es ninguna. Los diseñadores de interacción tenemos que hacer investigación. Y tenemos que aprender a hacer investigación. Y yo creo que aquí viene la otra cuestión de esto de relación humano-computadora. Si ustedes no hacen investigación, ustedes no saben cómo las personas utilizan sus sistemas. Y aquí está una persona que se los puede decir, digamos, que si ustedes no lo ven, ustedes piensan y suponen que son como ustedes, van a fallar. Y va de nuevo la diferencia entre un diseñador de interacción que no hace investigación, que no tiene datos, y un diseñador gráfico es ninguna. Porque realmente para dibujar pantallas, cualquiera. Para pintar pantallas, por así decirlo, cualquiera. Pero si ustedes no llevan todo este contenido de que, mira, existe un más allá de ciertos cursos y programas, que no voy a decir el nombre, piensan que una persona de diseño de interacción se va a graduar en 6 meses y piensan que va a encontrar un trabajo que va a ganar $3,000 al mes, no. Y tengan mucho cuidado con los cursos que llevan, con dónde los llevan y qué materias ven. Porque si solo se enfocan en que ustedes utilicen Figma o que solo ustedes aprendan a prototipar, hacer wireframes grises y que se vean bien, no va a funcionar. Y eso es aquí donde viene la otra parte de esta historia, que es lo diferente, digamos, de tener una persona que no trabaja en UX. Bueno, sí y no. Ya escuchándolo, sí y no trabaja en UX puro y duro. Es como crees que en Costa Rica se trabaja el diseño de interacción. O te voy a cambiar la pregunta. ¿Te crees que ya hay mercado en Latinoamérica de diseño de interacción o HCI como tal? ¿O todavía estamos verdes, como decimos? Verdes, así como, no, todavía no. Yo creería, tal vez si limitamos la respuesta a la oferta de trabajo que estoy viendo recientemente en relación a diseño de interacción, a investigación de usuario también, por ejemplo, y a todas nuestras profesiones, yo diría que ha crecido bastante. De cuando yo me fui, que el diseño de experiencia de usuario apenas se mencionaba, tal vez si había una que otra persona estudiada en interacción humano-computador. Ahora que regreso, veo de vez en cuando, por lo menos en LinkedIn o otras plataformas de búsqueda de empleo, que salen puestos de experiencia de usuario y de diseño de experiencia de usuario, de alguna forma, de cierta forma yo diría constante, en comparación por lo menos a cuando yo me fui. No es que estamos rebosantes de puestos de trabajo, claro. Sin embargo, sale uno que otro, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y se ven también a las grandes empresas transnacionales que tenemos acá, cada vez más apostando por puestos de diseño de experiencia de usuario, que creo yo que nos está haciendo crecer como país y como región en el tema de diseño de experiencia de usuario. Sin embargo, como vos bien mencionaste al inicio de esta charla, Francisco, creo que la parte académica se ha quedado un poco rezagada en este tema para formar a más profesionales en esta área con las visiones de tecnología y diseño de tecnología que estoy mencionando yo a lo largo de la charla. Yo creo que sobre todo la universidad pública, diría yo que es donde yo trabajo,
y se está quedando un poquito rezagada en ello. Estamos haciendo los esfuerzos, por lo menos desde la Universidad de Costa Rica, de poder brindar un poco de estos contenidos. Sin embargo, todavía no existe un curso, una carrera especializada en diseño de tecnología. Se ha hecho los intentos, sin embargo, las marañas de las instituciones públicas a veces detienen los esfuerzos y las iniciativas, lamentablemente. Sin embargo, creo que también uno de nuestros problemas es que seguimos pensando en cajas, como si las carreras fueran cajas y yo estudié sociología y únicamente me toca hacer sociología y nada más, cuando ya en el diseño de interacción nos hemos dado cuenta que ya no se vale decir que usted simplemente estudió sistemas y le toca programar y basta. No, perdón. Esto es multidisciplinaridad. Aquí tenés que hacer ciencias sociales, tenés que hacer ciencias más exactas, tenés que hacer cosas más duras como sentarte a programar o sentarte a conectar un Arduino y a que funcione. Ya no solamente ingeniería de sistemas, sino también un poquito de electrónica, ¿por qué no? Diseño de videojuegos, diseño gráfico, comunicación, sociología, antropología, psicología, ergonomía y otros sinfín de ramas que la ciencia ha aportado, que nutren la interacción humano-computador como ciencia también, pero que definitivamente son necesarias para la aplicación y el diseño de la experiencia de usuario también en la industria y también desde el punto de vista comercial. Entonces, yo creo que una de las principales limitantes es esa. Seguimos pensando como si fueran cajas. Seguimos pensando como si todas estas ramas no deberían de juntarse para crear algo nuevo y algo más interesante. Y yo creo que necesitamos gente con una mentalidad un poco más abierta para darse cuenta, uy, yo sé de esto y puedo aportar así, pero vos también sabes de esto, vení y enséñame para que juntos aportemos y creemos todavía mejor tecnología. Y ese paso todavía nos hace falta, pero yo creo que poco a poco vamos a irlo alcanzando. Y creo que a nivel de mercado definitivamente no podemos competir con las ofertas de trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, o tal vez en Europa con las que se ofrecen en la región, pero poco a poco va a ir creciendo y yo creo que Latinoamérica tiene la oportunidad también de aportarle al discurso de diseño de tecnología, porque este es otro tema, Francisco. La tecnología que consumimos en muchos casos surgió de un punto de vista, de una concepción de mundo californiana de Silicon Valley. Y también nos toca a otras regiones del mundo aportarle a esta filosofía de tecnología, desde nuestras propias visiones de mundo, desde nuestras propias necesidades, desde nuestras propias formas de imaginarnos la tecnología, para que sea una tecnología no tan centrada en las necesidades de ellos, sino también tecnologías centradas en nuestras necesidades y en nuestras formas de ver el mundo y entender el mundo. Y así construir también tecnología más cercana a nosotros y más apta para nuestras sociedades y nuestro entorno. De hecho, eso es un buen punto. Yo creo que todas las empresas, más que todo en Latinoamérica, quieren llegar a ser Silicon Valley. Y ahí es donde ya creo que ya ese mito tiene que ir parando, ¿verdad? Parando y parando y parando. Que en otras regiones del mundo se hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, yo vi a un youtuber costarricense, Calla, un saludo, que él es el CEO de Slidewing, subió un artículo buenísimo, un video buenísimo hablando de Bangalore en India. Por Dios, ellos tienen miles de agencias que entrenan gente en Python, en PHP, en JavaScript, en React, para que ellos se vendan, así literalmente se vendan, aunque suene feo, a empresas como contractors en Estados Unidos. Entonces yo, wow, qué increíble. Y ellos, de hecho, en el video de él sale que el ingreso per cápita de Bangalore en este momento es más grande que el de Silicon Valley. O sea, ingresa más dinero a Bangalore que lo que todo el año ingresa a Silicon Valley. Es impresionante, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estudiar allá en Bangalore, en el campus de Infosys también. Llevé unas capacitaciones de Cloud Computing también gracias al MISIT. Y es impresionante la cantidad de dinero que les entra, la cantidad, es impresionante también las capacidades técnicas que tienen, gente súper capacitada, súper inspirada también para el desarrollo de tecnología. Y veremos muy pronto también el surgir también de una filosofía de diseño también originada desde la India, ¿no? Y desde su forma de ver el mundo y desde su forma de interpretar el mundo también. Lo he visto constantemente también en académicos de este país, cada vez apareciendo más en nuestras conferencias, cada vez aportando más sus necesidades y sus estudios de sus realidades. Y cada vez lo iremos haciendo también, espero yo, desde Latinoamérica. Me llama la atención, por ejemplo, explorar, investigar
¿qué pueden decir nuestros pueblos originarios de la tecnología? ¿Cómo se la imaginarían? ¿Qué filosofía podrían ellos aportar al diseño de la tecnología también? Es algo que tarde o temprano a mí me gustaría explorar. Ya se ha hecho en otros países de Latinoamérica, sin embargo, nuestros pueblos originarios tienen una característica que son muy locales, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia identidad también. Y, ¿por qué no? Explorarlo también aquí en Costa Rica y en otros países de la región. Y es necesario que lo hagamos poco a poco, que empecemos nosotros a tomar ese espacio y empezar también a decirle a la tecnología global y el mundo global y a las Big Five y a todas las empresas que están involucradas, decirles, hey, tenemos algo que decir, en este caso tenemos algo que diseñar y también queremos diseñar. Ahora, para una persona que es, cambiándote de tema un poco, para una persona que va a comenzar en diseño de interacción o HCI o quiere estudiar esto, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que debería aprender? Mira, a mí esto me encanta, me quiero ir por, sí, ser más académico, irme por relación humano-computadora, o mira, quiero ser un UX designer, per se, qué es el camino, o qué es lo que debería aprender yo a hacer, ¿verdad? Bueno, el libro de las cosas, ese libro es como la Biblia 1, digamos, es el libro que todo el mundo debería comprar. Y después de eso, ¿qué piensas Bueno, que debería hacer? depende del objetivo final. Yo, como creo en la academia y trabajo en la academia, tengo que vender academia, ¿no? Entonces, yo le invitaría a esa persona a que se decida, por lo menos como carrera base, alguna de estas carreras que he mencionado anteriormente, ya sea ingeniería en sistemas, ya sea comunicación colectiva, ya sea inclusive sociología, antropología, diseño gráfico, alguna de estas carreras con las cuales se sienta más afín para poder establecer esa base con la oferta académica que por hoy sí existe en Costa Rica. Y siempre tener en mente, ok, estoy especializándome en esta carrera base, sin embargo, quiero especializarme luego en diseño de interacción, interacción humano-computador o experiencia de usuario. Luego de esta carrera base, yo o le invitaría a que busque opciones de maestría afuera del país, porque por el momento creo que no existe una maestría para obtener este conocimiento un poco más generalista, ¿verdad? De la interacción humano-computador o del diseño de servicios también, o del diseño de experiencia de usuario. Existe mucha oferta académica de maestrías en Estados Unidos, pero también en Europa y también he visto, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, eh, países donde ya tienen más desarrollado todas estas áreas. Sin embargo, valdría la pena mencionar que cada una de estas áreas en el mundo tiene sus propias filosofías también y sus formas de ver el área. Entonces, con muchísimo gusto, si alguna persona quiere mandarme un correo, conocer un poco más sobre el tema, estaría encantado de ayudarlo, de ayudarla y guiarla en el proceso. Sin embargo, por lo menos yo diría eso, por lo menos tratar de obtener una maestría en esta área de interacción humano-computador y también de diseño de experiencia de usuario y de diseño de interacción. Creo que existen algunos técnicos acá en el país, algunas capacitaciones que se pueden seguir y llevar. Sin embargo, esta visión holística que hemos mencionado tal vez a lo largo del podcast, Francisco, creo que es importante e ineludible llevarla desde una formación académica, ¿no? Más centrada en cursos, en un diploma tal vez, para tener toda esta visión, ¿no? Esta sombrilla grande de cómo la tecnología nos impacta y cómo tenemos que imaginarla desde nuestra profesión también, ¿no? Y ojalá, también creo que mi recomendación más importante es no se limiten a pensar que esto se trata de una sola carrera. No le tengan miedo a entrarle a programación, no le tengan miedo a entrarle a ciencias sociales, no le tengan miedo a entrarle a diseño. Al contrario, éntrenle a todo y entre más, mejor todavía, diría yo. Eh, Porque les va a dar de verdad una visión un poco más general de cómo la tecnología debería ser diseñada y les va a dar herramientas para participar de equipos multidisciplinarios para lograr mejores resultados al final desde el punto de vista profesional, pero también del resultado final. Eh, y esa sería mi invitación. También no tener miedo a entrarle a lo que haya que entrarle, sea un Arduino, sea Figma, sea montar una encuesta para aplicarla a la gente que nos topamos en medio del parque. Todo eso es necesario para crear la tecnología e imaginarnos un mundo mejor. Perfecto. Ahora, la última pregunta del día. De esta nadie se salva, así que
¿Cuál es tu peor error y por qué? A ver, yo siempre lo explico así. Han habido errores de apps, han habido errores de, uy, hice esto y no lo cobré, se me fue, el cliente no me contestó, me bloqueó WhatsApp. Mira, ay, ahora lo veo y no sé qué hice, o hice algo totalmente mal, no investigué. A ver, ¿cuál es tu error y por qué? Híjole, tal vez Vale cualquiera, vale cualquiera. te voy a mandar dos, tal vez. Uno, tal vez desde el punto de vista más profesional, más de ejecución de mi labor. Nosotros publicamos papers, ¿no? Y hay vergüenzas enormes que yo me doy cuenta que a veces en la carrera de publicar y en proceso de publicación, que es una carrera enorme y muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, se nos van detallitos en los papers. A veces, por ejemplo, me doy cuenta que pongo una imagen y no estoy citando bien a la persona que debería estar citando. La persona está citada, pero en el pie de la imagen, por error, por dedazo, ¿qué pasa? Estoy citando un paper que no es necesariamente el de la imagen propiamente hablando, aunque ya está citado. Eso es un error que acabo de tener en uno de los papers que ahorita sale publicado, de hecho este mes, en una revisión sistemática donde puse un montón de imágenes y en la carrera se me fue un dedazo y yo digo, uy, qué vergüenza, sinceramente, qué vergüenza. Ojalá que el autor se dé cuenta que está citado el paper, pero que fue un dedazo lo que estoy haciendo. Eh, y cometí el error en el mismo paper de poner muchas imágenes, como es una revisión sistemática, donde pongo ejemplos de gente que ha hecho interfaces, pues puse un montón de imágenes porque dije, uy, qué chido poner esta, uy, qué chido poner esta, qué interesante mostrar esta otra, que al final eran como 24 imágenes y qué error poner tantas imágenes. Después, Francisco, tuve que pedirle uno por uno a cada uno de los autores el permiso expreso para poder publicar las imágenes y no te imaginas el montón de trabajo y también de tiempo y dinero, porque también a veces en muchos casos hay que comprar los derechos de esa imagen, aunque sea uso justo, lo que consideramos uso justo dentro de la academia, a veces hay que pagar por los derechos de esa imagen. Entonces yo diría que a nivel académico es error, pero a nivel de vida, tal vez uno de los errores más grandes fue el que mencioné al inicio, cuando estaba haciendo el examen de la UCR, no percatarme del paso del tiempo. Y fue un horror, diría yo, dolorosísimo en ese momento. Yo sufrí montones de darme cuenta que la vocación con la cual yo iba a cambiar el país y el mundo, según yo, ¿verdad? No iba a poder ser. Una desesperación terrible de saber que después del cole no sabía qué hacer el siguiente año. Pero yo diría que de los errores se aprende y tal vez para el mensaje para todos tus escuchas, es necesario equivocarse. Es necesario equivocarse porque no se aprende tanto del error que de otra forma. Se aprende montones del error. Y gracias a ese error estoy hoy hablando con vos, Francisco. Gracias a ese error me decidí a combinar computación con comunicación. Me decidí a estudiar interacción humano-computador, tuve las oportunidades que tuve, los privilegios que tuve de ir gracias al país, y gracias a eso estoy aquí hoy y estoy hablando con vos. Gracias a ese error, si no hubiera sido por ese error, tal vez estuviera trabajando en un periódico, en alguna radio o algo por el estilo, no sé. Pero fue gracias a ese error que conozco esto y que estoy hablando lo que estoy hablando. Y tal vez también mi invitación sería eso, no le tengamos miedo a los errores, abracémoslos, nos hace humanos y aprendamos de ellos y agarrémonos para poder apoyarnos juntos y juntas y salir adelante de los errores que cometamos. Buenísimo. Sí, de hecho los errores se aprenden. Yo creo que eso, cuando a todo el mundo le pregunto, ya este capítulo es increíble, ya vamos por la cuarta temporada. Cuando a todo el mundo le pregunto, todo el mundo dice eso, sí, mira, pero aprendí un montón, sí, fue un súper error, pero aprendí un montón y eso ha sido que ayuda a que mejore. Y entonces todo el mundo se equivoca, pero de las equivocaciones se aprende. Entonces yo creo que es ahí donde a todo el mundo le gusta equivocarse. Y hay errores muy felices también. Hay esos happy findings, ¿no? Que pasan solo por el error, ¿no? Entonces hay que más bien también como que cambiar un poco el disco, diría yo. Y empezar a ver a los errores como parte del ser humano, ¿no? De ser humanos imperfectos que somos. Y más bien aprender y construir con base en el error que va a estar ahí, siempre va a pasar y a todos nos va a pasar hoy, mañana y todos los días. Muchísimas gracias, Oscar, por estar hoy acá. No sé, algunas redes sociales donde te pueden contactar, las que son públicas, digamos, o en tu correo. Puede ser, yo creo, interesante si alguien tiene alguna duda de cómo dónde das en la universidad, qué das, o si andan buscando alguna información. Yo creo que puede ser bastante interesante para las personas que quieren iniciar en este mundo. Claro, con gusto. Podrían escribirme a oscar.alvaradorodríguez
ucr.ac.cr. También el mismo correo oscar.alvaradorodríguez@gmail.com. Pueden encontrarme en LinkedIn, Facebook también y en Twitter, por ahí también. Entonces, en dado caso, para servirles, estoy para ayudar en lo que pueda con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias, Francisco, por la invitación, por el tiempo. Y cuando quieras hablar de otros temas, inteligencia artificial, diseño de las cosas, diseño participativo o cómo estudiar afuera una maestría de todo esto, con muchísimo gusto. Esa es la actitud que a mí me gusta. No, y esta es tu casa, las puertas están abiertas, todo el mundo después viene. Eso es curioso, ¿vos sabes? Eso es porque la vez pasada yo estaba buscando quién hablar para un tema que, por cierto, de esta temporada está algo controversial. Y fue así como pregunté y un montón de gente, sí, yo llego. No sé. Entonces, sí. Siempre la gente quiere volver, así que... Gracias por este podcast. Yo diría, Francisco, porque uno de los pasos que tenemos que hacer como región es juntarnos. Y creo que UX al Suave es esta oportunidad de unirnos, de conocernos y de trabajar en conjunto como diseñadores y diseñadoras en Costa Rica y en la región. Y creo que este podcast es esa excusa para conocernos y encontrarnos y trabajar juntos por un mejor país, una mejor región y una mejor tecnología también. Correcto. Muchísimas gracias de nuevo. Esto fue UX al Suave. Esta temporada los capítulos salen cada jueves. Un placer que nos escuchen. Mi nombre es Francisco Bravo. Hasta pronto.